Saludos. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino que es una sola narrativa que apunta a una persona, Jesús. Es importante destacar esto porque a medida que hemos estudiado el tema de la fe, hay que destacar que la fe no es una herramienta mediante la cual nosotros obtenemos el favor de Dios o logramos que Dios actúe en nuestro beneficio. La fe más bien puede entenderse como aquella forma o medio a través del cual nosotros podemos formar parte de un plan que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo para rescatar a la humanidad y hacerla parte de su pueblo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no de cualquier cosa que nuestra mente pueda imaginar, sino de una promesa de que gracias a que Dios envió a su Hijo para rescatar el mundo, nosotros podemos tener una esperanza que va más allá de esta vida. Podemos tener una esperanza de una eternidad en el que ya no habrá más muerte, ni dolor, ni lamento, ni sufrimiento, sino en el que Cristo gobernará para siempre todas las cosas. La fe se trata de Cristo y cada una de las historias que hemos examinado durante estos meses apunta hacia Él. Hoy vamos a estar hablando de Moisés, una de las figuras más importantes de la historia de Israel. Él fue un profeta, fue un sacerdote, fue llamado amigo de Dios y considerado aquel que llevó al pueblo de Israel desde la esclavitud hasta la tierra prometida. Y su vida ilustra a la persona más grande que ha existido en este planeta, a Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 5, podemos leer lo siguiente. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Lo destacable de este pasaje es que se nos enseña que todos los milagros, señales y prodigios y todas las cosas asombrosas alrededor de Moisés no son más que una ilustración que apuntarían hacia un personaje mucho más grandioso y maravilloso, el cual es Cristo Jesús. Es por esa razón que el libro de Hebreos dice que Moisés prefirió sufrir por la causa de Cristo. ¿Cómo es posible que Moisés haya sufrido por la causa de Cristo si Moisés vivió miles de años, incluso antes de que Cristo naciera? El libro de Hebreos nos da una pista acerca de cómo fue posible esto y tiene que ver con el plan de salvación que Dios trazó desde el principio hasta el fin. ¿Cómo es posible que Moisés haya preferido sufrir por la causa de Cristo? Porque la causa de Cristo es un plan que ha sido planeado desde antes de la fundación del mundo, como dije al principio, para rescatar a la humanidad y llevarlo desde una esclavitud hasta un descanso glorioso en la presencia de Dios. Moisés sufrió por la causa de Cristo porque él fue escogido para guiar a un pueblo que estaba en la esclavitud hacia una libertad ofrecida por Dios. En los próximos minutos vamos a estar estudiando el libro de Hebreos capítulo 11 y los pasajes en los que se nos habla de Moisés. Acompáñanos. En la década de 1900 ocurrió algo novedoso y sumamente malvado en la historia de la humanidad, que tuvo que ver con la esterilización masiva de miles de personas para impedir de que éstas puedan reproducirse. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, esta iniciativa por controlar la natalidad y la población mundial tomó mucha más fuerza y se crearon proyectos de eugenesia para poder impedir que ciertos sectores de la población se reproduzcan dependiendo de su capacidad económica e intelectual. En palabras más sencillas, un grupo de gente poderosa determinó que habían otras personas que no debían reproducirse debido a que eran pobres o a que no tenían ciertas habilidades mentales. Estas personas poderosas, al considerar que en el mundo hay recursos limitados, han determinado que ellos son quienes pueden elegir quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir. Esta mentalidad ha servido como una base
intelectual para promover el aborto como una solución al exceso de población mundial. Tal vez te estés preguntando qué tiene que ver con lo que dijiste anteriormente y con lo que vamos a hablar a continuación, y la verdad es que mucho. Porque estas ideas acerca de decidir sobre la vida de otras personas no es algo nuevo, sino que sucedió incluso miles de años antes de que Cristo naciera. Y el personaje que vamos a estudiar esta mañana, esta tarde o esta noche se relaciona con un hombre poderoso en la antigüedad, un faraón, una de las personas más poderosas del mundo, que era gobernador de Egipto y que tomó una decisión semejante al ver que había un pueblo que estaba creciendo dentro de su territorio y que estaba fortaleciéndose tanto en lo económico como en lo social. Determinó de que no era conveniente para su gobierno el tener un grupo de extranjeros adueñándose de su tierra. Así que determinó que las personas que estaban por nacer no tenían derecho a vivir. Así que emitió un decreto para poder matar a todos los varones que nacieran. Fue en medio de este contexto que una pareja, una familia, tuvo a un hijo. Y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron que era un niño fuera de lo común y no tuvieron miedo al decreto del rey. Es importante señalar acá 2 aspectos antes de continuar con este tema tan apasionante. El primero es que la Escritura nos enseña de que Dios no solamente escogió a Moisés para esta misión titánica, sino que también eligió al faraón para darle una muestra al mundo y a sus gobernantes de que el que realmente gobierna sobre los destinos del mundo es Dios, es Él y no nuestras agendas o planes de gobierno. Así que este mensaje tiene una relevancia no solamente por lo que ocurrió en ese entonces, sino por lo que está ocurriendo ahora. Quiero aprovechar este primer punto para recordarnos que quien dirige, quien define los destinos del mundo es el Señor. Es por esa razón que el Salmo capítulo 2 habla proféticamente señalando a que las naciones tienen pensamientos vanos cuando intentan competir y oponerse al grandioso Dios. Ellos dicen, quitemos de nosotros sus cadenas, pero escrito está que Dios se reirá de ellos y de sus planes, porque Dios ha emitido un decreto al enviar a su Hijo, quien es el verdadero gobernante de las naciones. Así que volviendo a este punto, hermanos, miles de años antes de Cristo, un hombre poderoso, emperador de Egipto, gobernador más conocido como Faraón, determinó que era válido eliminar a un grupo de personas. Dios eligió a Faraón para mostrar su poder al mundo y para darnos una gran lección de que aunque este mundo tenga gobernantes aprovechando los recursos y que parecieran ser dueños de las riquezas de este mundo, hay un plan destinado para rescatar a un pueblo, para invitar a la humanidad a formar parte de un pueblo a quien Dios ha decidido salvar de un juicio que Él ha mandado sobre este mundo. Los detalles de este juicio y su alcance son explicados por los evangelios. Sin embargo, quiero enfocarme en este punto principal, que los padres de Moisés tuvieron fe. Esa fe de saber que Dios cumpliría sus promesas no era una fe arbitraria, no era una fe en un mejor porvenir del futuro, sino una fe en la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Si nosotros leemos los versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 22, dice que por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué significa eso? Que José sabía que Dios había prometido para su pueblo una ciudad celestial, una tierra prometida en la que gozarían de la comunión con Dios y de las demás personas. Y José, antes de morir, encomendó a sus descendientes de que cuando salgan de Egipto se lleven sus huesos, decía él, como un acto a través del cual él expresaba y conocía de que no permanecería en Egipto para siempre. Esta esperanza fue albergada por los judíos o los hebreos que, a pesar de su esclavitud, recordaban la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob y que se había manifestado a través de José.
La Biblia nos enseña que luego de que José fue gobernante pasaron muchos años y los gobiernos posteriores se olvidaron de quién era José y cómo había llegado ese grupo de hebreos a esta nación. Por lo tanto decidieron esclavizarlos. Y entre esas cosas llegaron al punto en que decidieron matar a todos los niños varones. Esta pareja, por la fe, porque sabían que había una promesa de redención y de que había un plan en medio de su crisis política y social, decidieron mantener a su hijo confiando en la promesa de Dios. Sin embargo, eso no hizo que su vida sea más fácil o que sus problemas desaparecieron. La presión acerca de tener un hijo y el riesgo de estar al borde de la muerte hicieron que también por la fe confíen en que Dios se haría cargo de proteger a su hijo y lo enviaron en una canasta a través del río Nilo. La Biblia nos dice en el relato del Génesis que la hija del faraón encontró a este niño y tuvo compasión de él. La hermana de Moisés, que había estado siguiendo la cesta durante el flujo del río, se acercó a la nieta del faraón para recomendarle una sierva que pueda cuidar de este niño. ¿Y qué fue lo que hizo? Llamó a la misma madre de Moisés para que le dé alimento y lo críe durante los primeros días y años de su vida. Fue de esta forma que Moisés llegó a conocer que era parte del pueblo de Israel, un hebreo que había sido escogido para poder llevar a cabo la voluntad de Dios a lo largo de su vida. Moisés recibió la más grande educación y cuidado y atención que un ser humano podía recibir en aquella época. Al crecer y al darse cuenta del sufrimiento que enfrentaba su pueblo, pensó que Dios usaría su posición política para poder rescatar al pueblo de la esclavitud. Y por lo tanto la Biblia nos relata que él intervino para impedir que un egipcio maltrate severamente a un hebreo. En medio de esa intervención, Moisés mató accidentalmente a un egipcio, lo cual le produjo graves consecuencias. En días posteriores, puesto que Moisés ocultó el cadáver del egipcio y pensó que nadie lo había visto, en días posteriores él intentó volver a intervenir, pero su propia gente, es decir, los esclavos hebreos, le dijeron: ¿acaso vas también a matarnos a nosotros? Esto dio un parámetro para que todos se dieran cuenta de que todos habían visto que él había cometido un asesinato, lo cual lo iba a poner en una condición de desventaja con su propia gente en Egipto. Así que esto lo llevó y lo empujó a huir de Egipto. El versículo 25 del capítulo 11 nos dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Podemos naturalmente suponer que Moisés, al reconocer que formaba parte de ese pueblo que estaba siendo oprimido, quiso usar su posición política para traer libertad sobre ese pueblo, sin saber de que Dios tendría un plan mucho más glorioso y una enseñanza mucho más profunda, a través de la cual nos enseñaría a nosotros cómo, por medio de la fe, también formar parte de ese plan de liberación para nuestras vidas. El versículo 26 dice que Moisés tuvo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quisiera que analicemos los detalles de la vida de Moisés rápidamente para ver de qué forma esto toma fuerza en su vida. Luego de que Moisés mató accidentalmente a este egipcio, tuvo que huir de Egipto y pasar 40 años en una condición para la cual él estaba sobrecalificado. ¿A qué me refiero con esto? El hombre más preparado de Egipto, con la mejor educación, heredero de grandes riquezas, con acceso a los más grandes deleites y placeres del mundo, tuvo que escapar y huir a un desierto en el cual solo podía ejercer una profesión: pastor de ovejas. Durante 40 años, luego de haber sido un príncipe, tuvo que cuidar las ovejas de otro hombre. Y fue a través de ese proceso de 40 años, a través del cual Dios formaría su carácter para enseñarle lo que implica cuidar a otras personas. ¿Qué sería lo que posteriormente él haría? La Biblia nos dice que cuando Moisés, luego de 40 años en el desierto, tuvo una experiencia en la que vio una zarza ardiendo en fuego pero que no se consumía. Cuando se acercó a esa zarza, escuchó una voz que le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados,
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Dios llamó a Moisés y le dijo que lo había escogido para efectuar la liberación que había prometido cientos de años en el pasado. Y aquel mismo Moisés que 40 años antes había usado su autoridad, su educación y su poder para tratar de efectuar una liberación para su pueblo, ahora se consideraba indigno, inútil, tardo para hablar y finalmente ni siquiera quería ir. Puso varias excusas. Señor, ellos no me van a recibir. Y Dios le dijo, sí te recibirán. Ellos no me van a creer, ¿en nombre de quién voy? Diles que vas en mi nombre. Y vez tras vez Dios elimina las excusas de Moisés y le dice, yo te he escogido, yo voy a ir contigo y efectuaré prodigios a través de ti. Ahora, hermanos, como dije al principio, la intención de esta historia y de lo que le pasó a Moisés no es tan solamente revelarnos lo grande que Dios puede hacer con un hombre. El relato verdadero es una muestra que serviría de ilustración para señalar a Cristo Jesús y cómo Él sería el verdadero líder que nos guiaría en nuestro camino desde la esclavitud del pecado y la muerte inevitable hacia una ruta de salvación en la que la muerte ha sido vencido y podremos estar para siempre con Él. Moisés tuvo que regresar a su tierra, regresar donde el faraón para darle la orden de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo. El faraón, que se consideraba a sí mismo una deidad y que había creado en su mente deidades imaginarias que obviamente aprobaban sus actos de inmoralidad, de corrupción y de genocidio, pensó que el Dios de Moisés era un Dios imaginario igual que el de él y que no podría detenerlo, debido a que él había acumulado riquezas, había vencido otros reinos. ¿Quién iba a ser este Dios de esos esclavos? Si lo pensamos por un momento, no es de sorprenderse que para Faraón haya sido ridícula la exigencia de Moisés. ¿Me estás diciendo que el Dios de esos esclavos a quienes yo he humillado y sometido viene ahora a exigirme que los deje ir? Moisés, no te equivoques, veo que estás teniendo alucinaciones. Así que, para agradecerte tu intervención, voy a poner más trabajo sobre esos esclavos. Las Escrituras nos enseñan que se les exigió mayor productividad, mientras al mismo tiempo se le quitaban recursos de producción. Esto hizo que los esclavos miren a Moisés con mucho odio, porque le decían, Moisés, ¿qué daño te hemos hecho para que nos hagas esto? Por tu culpa ahora tenemos que sufrir esta vergüenza, este oprobio y sufrir este trabajo súper forzado. Si antes el trabajo forzado ahora era mucho más forzado. La Biblia nos dice en el versículo 26 que Moisés se dio cuenta de que habían mayores riquezas en sufrir esa vergüenza antes que permanecer en el palacio del rey, porque él prefirió unirse al vituperio de Cristo antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Por eso este mensaje se llama un pionero en la causa de Cristo. Porque aún Moisés, sin saberlo, estaba formando parte de un plan de redención que, aunque iba a traer vergüenza al principio, también traería gloria al final. El apóstol Pablo, sabiendo estas cosas, obviamente en su contexto él dijo que los sufrimientos que afrontamos como creyentes no son dignos de compararse con la gloria que ha de venir. Y aunque obviamente Moisés no sabía quién era Cristo, los escritores del libro de Hebreos nos dicen que aunque Moisés no tenía clara todas estas cosas, él prefirió sufrir por el vituperio de Cristo, por la causa de Cristo. ¿Y cuál es la causa de Cristo sino por medio de su sacrificio revelarnos a Dios y mostrarnos el camino que conduce a una relación eterna con Él? Moisés tuvo un destello de la gloria de Dios y pudo menospreciar las riquezas temporales del pecado. Por eso, como creyentes, se nos invita continuamente a buscar a este Dios para que nos conceda la perspectiva que necesitamos para afrontar esta realidad,
para enfrentarnos a la vida con todas sus dichas y sus miserias, sabiendo de que un día venceremos si nos aferramos a la promesa de Cristo. Moisés tenía todas las excusas y todas las evidentes pruebas para rechazar, insistir en la posiblemente absurda idea de tratar de liberar a unos esclavos de aquel imperio más poderoso que existía en aquel entonces. Sin embargo, Moisés, por la fe, actuó de esta manera. Hermanos, ¿a qué se nos llama cuando hablamos de tener fe? Tener fe, como dije al principio, no es tomar una herramienta para hacer que Dios actúe de esta u otra manera, sino que la fe es el medio a través del cual podemos formar parte del plan de salvación que Dios ha trazado para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos y poder crear de nosotros criaturas libres que no están atadas al pecado. Luego de varios eventos relatados en Génesis, el versículo 27 nos dice lo siguiente: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué fue lo que lo sostuvo a Moisés a pesar de la persecución que Faraón iba a ejercer sobre él? Fue que él se sostuvo por la fe, viendo al invisible. Esto es una forma de ilustrar que por la fe nosotros podemos comprender el plan de Dios y vivir por esas cosas que, aunque no se ven, son ciertísimas. Versículo 29 dice que por la fe atravesaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En este pasaje vemos cómo se ilustra también lo que Cristo haría para salvarnos a nosotros. Aquella puerta o dintel a la cual Moisés se le ordenó que pintase con sangre, no era más que una forma, un medio, para recordarnos que en el futuro la sangre de Cristo podría librarnos de la muerte. Moisés y su fe y su liderazgo y las cosas que efectuó Dios a través de él, que son tan grandiosas, para las cuales no nos alcanzaría el tiempo, no son más que una ilustración de la libertad que Jesús efectuaría para nosotros. Y quiero empezar a concluir señalando a Cristo, quien es la razón por la cual hacemos todas estas cosas. Los gobernantes del mundo podrán tener sus planes, pero quien gobierna es Jesucristo, y Él llevará este mundo al destino planeado por Él. Por lo tanto, no importa quién ostente el poder político, Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha invitado a salir de una esclavitud hacia una salvación, pero ese llamado a salir de la esclavitud va a traer conflictos contra los gobernantes y poderes de este mundo. Seguir a Cristo te colocará en una posición segura de conflicto e incluso de posible desventaja, cuando las personas esperen medir el valor de tu existencia en función de cuánto ganas, de cuántas posesiones tienes, y tú te sientas abrumado por la presión del mundo, mientras que al mismo tiempo Dios te está invitando a una salvación inmensa. Piensa por un momento en esto. El llamado que Dios te hace para adorarlo y para servirle, sin duda va a requerir de tu tiempo, sin duda va a requerir de tus recursos, y el mundo también querrá usar tu tiempo, tu intelecto y tus recursos para sus propios objetivos. Cristo te está llamando a ser libre del pecado, pero esa libertad va a traer obstáculos con la agenda que el mundo tiene para ti, y sin duda el mundo te va a presionar para que tú veas el llamado que Cristo te hace como una carga difícil de llevar. Esto pasó con el pueblo de Israel. Mientras Moisés lo sacó con una mano poderosa, con milagros, con señales y con prodigios de Egipto, a medida de que empezaron a haber dificultades en el camino al desierto, los hebreos decían: es verdad que ahora somos libres, pero estamos enfrentando dificultades que antes no enfrentábamos. Preferimos nuestra esclavitud antes que la libertad a la cual tú nos has llamado, Moisés. Y lo mismo pasa con el llamado de gracia que Dios te hace hoy a ti y a mí. A medida que transitamos en el camino de Cristo, habrán circunstancias y problemas difíciles
que nos pueden empujar incluso a renegar de la salvación que el Señor nos ha llamado y decir cosas como: yo antes de ser cristiano no afrontaba estos problemas, yo antes de ser cristiano mi vida era más fácil. Y incluso podrías sentirte tentado a querer volver a tu esclavitud del pecado en el pasado. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés persistió en ese camino por la fe, por una convicción, por que él vivía como quien veía lo invisible. Y este es un camino de fe al cual hemos sido llamados. La Biblia nos dice que aquellos que salieron de Egipto tenían su corazón tan arraigado y tan habituado a la esclavitud que nunca agradecieron a Dios por la libertad, nunca adoraron a Dios de la forma en la que ellos debían adorarlo, sino que al contrario prefirieron la idolatría y prefirieron la esclavitud, y Dios los entregó a los deseos de su corazón, y ciertamente no heredaron la promesa de la tierra prometida, sino que Dios hizo que los hijos de estas personas sean quienes hereden la promesa de salvación. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos advierte, porque nos dice: lo que le pasó a Moisés fue una ilustración para apuntar a Cristo. Hermanos, y esto ocurre con cada uno de los personajes que hemos estado viendo. No se trata de Enoc, no se trata de Abraham, no se trata de Lot, ni de Jacob, ni de Isaac, ni de José. Se trata de Cristo, porque todas estas historias apuntan a Él. Cristo hoy nos está llamando a formar parte de un descanso, de una ciudad celestial, y en el camino van a haber pruebas, dificultades que nos van a hacer dudar. Sin embargo, debemos persistir, sabiendo que Jesús es un líder suficientemente apto para guiarnos a la salvación. Como bien dijo en algún momento Martín Lutero: cuando me veo a mí, pierdo la esperanza de ser salvo, pero cuando veo a Cristo, me doy cuenta de que no hay forma de que yo sea condenado o de que yo pueda perderme. Este es un trayecto de fe, es un trayecto de fe. La sangre que Cristo derramó en la cruz nos libra de la muerte, nos libra del pecado y nos acerca a Dios. Lo que pasó con Moisés en el capítulo 12, cuando Dios dijo que la muerte entraría a los hogares para matar a los primogénitos, y le dijo a Moisés que manche con sangre el dintel de la puerta, no era más que una ilustración de lo que Cristo haría en el futuro. Él derramaría su sangre para poder salvarte a ti, para poder salvarme a mí. Él quiere librarte de la esclavitud. Él quiere salvar tu alma, quitar tus cargas, no solamente las emocionales, laborales, académicas o familiares, sino la carga más pesada de tu alma, que es el pecado, darte una nueva vida, limpiar tu maldad, darte un nuevo corazón y que lo conozcas. Así que, amigo, hermano que me estás escuchando, por la fe podemos acceder a estas cosas. La fe es mucho más que optimismo. La fe es mucho más que creer que me va a ir bien el día de mañana. La fe es poder visualizar lo invisible y contemplar el plan de Dios a través de la historia para reconocer que en Cristo podemos ser salvos y podemos formar parte de una nueva humanidad para estar para siempre con Dios por toda la eternidad. Amigo que estás escuchando esto, hay muchísimos más detalles en esta historia y muchísimos más detalles en lo que Cristo hizo por ti y por mí, pero no pretendo englobarlo todo en estos pocos minutos, sino invitarte a que busques por la fe conocer a Cristo Jesús, su mensaje y su plan de salvación para toda la humanidad, porque solamente en Él podemos ser salvos. Les mando un fuerte abrazo y les pido que me acompañen en esta oración. Señor Dios Todopoderoso y buen Padre Celestial, yo te pido que tu palabra aliente cada corazón y despierte en nosotros el deseo de conocerte cada día más, que por la fe podamos acercarnos a ti y reconocer que todo se trata de Cristo y de lo que tú hiciste para salvarnos. Gracias por la vida de Moisés, gracias por tu palabra registrada, la cual nos permite conocer tu plan, tu señorío y tu salvación. Sálvanos, Señor Jesús, y prepáranos para el día en que tú regreses, para hacernos herederos de la tierra que has prometido, Señor, de la ciudad celestial que tanto esperamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, oramos. Amén. Les mando un fuerte abrazo, amigos y hermanos.